del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes, a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia a través del cual ustedes constatan día con día la pluralidad, la libertad de expresión. Así es que también gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, la joya del sureste, y a las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, queremos hacer constancia de que nos duele la partida física de Nasser Jalil. Donde quiera que estés, Nasser, siempre vas a estar en nuestro recuerdo, y un beso a donde estés. Y bueno, gracias siempre por la confianza y por el cariño. A nombre de todos en el Club de Periodistas de México y la Fundación Antonio Sáenz de Mera, que tal, fíjate, tu casa. Y tu casa. Bueno, amigos, vamos a comentar, a constatar con ustedes una serie de datos, de comentarios, de análisis que siempre es importante hacer. Yo le agradezco como siempre y como todos los días al maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México. Celeste Linda, muchas gracias. Buenas tardes, Nasser, donde estés, estarás en mi seguridad. Exactamente. Y bueno, pues queridos amigos, gracias a nuestros ingenieros, el ingeniero Víctor Melara, don Daniel Gutiérrez Morano, don Milton Partida, don David Hernández, que técnicamente hacen posible este enlace, y bueno, Jonathan Álvarez, gracias aquí a Tamara Álvarez, a Celeste Salum, gracias también Axel por todo su apoyo, y bueno, la presencia siempre importante del maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Muy buenas tardes, Celeste, ¿cómo estás? ¿Cómo está, maestro Santa Cruz? Buenas Maestro, tardes, muy bien, buenas tardes. Para nuestra invitada. Y el privilegio de tener aquí a una profesora, una verdadera profesora maravillosa. Ella es química farmacobióloga, Roberta Orozco Hernández, a quien además de admirarla como académica, la admiro como persona, siempre impulsora del talento joven, una manera de realmente de enseñar a partir del estímulo. Eso es muy importante, vamos a platicar con ella. Y también quiero decirles que en unos momentos más tendremos un enlace para platicar con una periodista muy querida y reconocida, que es San Juana Martínez. San Juana Martínez ha estado con una serie de circunstancias muy complicadas, de un juicio en el cual estuvo totalmente soslayada del estatus del mismo, por lo tanto se le violaron sus garantías. Ella ya nos comentará qué es lo que está pasando ahorita en unos minutos más. Y yo le pido al maestro don Jorge Santa Cruz que nos des un avance de lo que está en Voces del Periodista Diario, maestro querido. Claro que sí, Celeste, muy rápido. El comercio entre Rusia y China al alza, 66 mil millones de dólares para el 2017. Esto porque es importante, porque sin duda hará mella en el comercio, pero desde el punto de vista de las transnacionales o de las pannacionales capitalistas. Por otro lado, militares rusos desmontan ataques del Pentágono contra un avión que es impresionante, el Su-30. Y aquí, en nuestro país y sobre todo en nuestra ciudad, activa Protección Civil Local, alerta amarilla por el frío. El dólar, pues tuvo un retroceso, hoy bajó hasta los 18,91, Celeste. Exactamente, y bueno, pues precisamente y hablando de economía, yo quisiera arrancar con una cuestión que se quedó en el tintero el día de ayer. Comentaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y es importante decirlo, queridos amigos, el hecho de la participación de Rusia en la OPEP. Eso cambia muchas cosas, y yo le pediría al maestro don Rodolfo Sánchez Mena qué es el panorama y cómo puede impactar también a México, maestro querido. Muy bien, Celeste. Pues esto es un cambio muy importante en el escenario que teníamos
70 con la OPEP, pues porque estaba dominada básicamente por los países árabes, con Venezuela en esa época, y México pues participaba exclusivamente como observador. En esa época, bueno, pues se derrumbaron los precios del petróleo y nuestro país se vio seriamente afectado. Sí, y se derrumbaron los precios, pues básicamente por una serie de situaciones que hoy conocemos de manejo de maniobras que permiten derribar los precios estratégicos de las materias primas, afectar a las empresas, debilitarlas, y que este instrumento hoy se llama guerra híbrida. Pero el escenario cambió completamente con el Medio Oriente ahora, cuando los Estados Unidos trataron de dominar primero a la OPEP. Lo habían logrado casi por completo con el presidente Reagan, y después por medio de estas guerras que iniciaron la familia Bush y después la familia Obama, con los Obama, con la señora Hillary Clinton. Pero al ser derrotados ahora en el Medio Oriente, hay un cambio por completo en el escenario, y nuevos actores, nuevos roles se están jugando en el Medio Oriente. Y entonces ahora aparece Rusia en el liderazgo de la OPEP. Esto nos lo dice no una agencia rusa, sino Bloomberg, que esto es Nueva York, ¿sí? Esto es, y Bloomberg destaca el liderazgo de Rusia en la OPEP, y el día 30 de este mes se van a reunir en Viena para estabilizar el mercado petrolero y definir los precios que van a correr el próximo año. Y ahora, de manera muy importante, va a participar México en la OPEP. ¿Por qué? Porque hay una negociación también para que participe México. Y ahorita vamos a comentar cómo está participando México. Si el precio es muy importante, Celeste, porque también va a estabilizar las finanzas de México, que estaba siendo bombardeada con el precio del dólar. Bueno, pues queridos amigos, vamos a un corte, enseguida regresamos, no tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Ahorita seguiremos escuchando. Es muy importante en estos reajustes que se han hecho por la cuestión política internacional, los reacomodos son importantes. Y aquí viene el primer reacomodo que realmente nos va a pegar a nosotros, ¿no? O sea, nos va a tener a que se cree un ajuste en todo esto. Es interesantísimo. Recordemos que hay un paradigma ahora por la pugna de los grupos económicos. Entonces ahorita ya es otra visión a nivel internacional. Ahorita nos comenta maestro para pasarnos con los siguientes temas. Gracias, maestro querido, qué bueno esto. Esto es muy importante, desde luego, Celeste, porque... creo que ya está déjenme ver. Estamos haciendo el contacto con San Juana. Sí, cómo no. A votar y ser votado, a asociarte libremente, a afiliarte al partido político de tu preferencia, a ser escuchado y recibir una justicia pronta y expedita. Certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad y probidad son los principios que rigen nuestra actuación. Tribunal Electoral del Estado de México. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera. Queridos amigos, nada más redondeando el punto, maestro, estamos allá, que creo que ya se está logrando la comunicación con nuestra querida y admirada San Bueno, Juana esto Martínez. comentábamos, es muy importante, estábamos hablando del precio que se va a establecer el día 30
es con un rango entre 60 y 70 dólares. Ujú. Y esto es muy importante para nuestro país porque el precio del dólar, si por el cambio, si se logra o no se logra el TLC, de cualquier forma el precio del petróleo, del barril de petróleo, para nosotros es muy importante. Y es muy importante por todos los acuerdos que vienen de aquí en adelante. Y uno de estos acuerdos es precisamente la participación, por ejemplo, de la empresa rusa Lukoil, que está ya perforando, que ya logró un acuerdo muy importante en México y que acaba de abrir sus oficinas principales aquí en la capital de la República. Si la empresa Lukoil es una empresa privada, no es una empresa estatal, es una empresa de las más importantes del mundo, que tiene oficinas en Nueva York, que tiene oficinas en Moscú, que tiene, sí, es una oficina, es una empresa petrolera muy importante con alrededor de unos 50,000 empleados en el mundo. Bueno, pues esto lo trató, todo esto lo trató el secretario Videgaray en un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, recientemente, a propósito de las reuniones que ha tenido el presidente Peña Nieto en dos encuentros con el presidente de Rusia, con el presidente Putin, en la reunión de los BRICS, primero, donde fue invitado el presidente Peña por primera ocasión a una reunión de este tipo. Muy importante para México porque están buscando nuevos integrantes para los BRICS. Y que haya participado México quiere decir que hay una apertura para México por parte de la organización de los BRICS, pero también en los Estados Unidos, porque la circunstancia de la llegada de Trump lo permite. Pero además, después en la reunión de la PEC se confirmó la visita del secretario de Relaciones a Rusia, y todo esto lo estuvieron platicando. Y lo estuvieron platicando, desde luego, pues la participación tan importante de México en la reunión de la OPEP. Muchísimas gracias, maestro. Es interesante este contexto. Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, Celeste, habrá que seguir con mucha atención esta reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Habrá que seguir lo que haga Rusia, habrá que seguir lo que haga México. La delegación mexicana llega luego de que el director general de la paraestatal, José Antonio González Anaya, la dejara para cubrir en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a José Antonio Meade. Habrá que ver también cómo mueven los occidentales, aliados de Arabia Saudita, sus piezas para tratar de contrarrestar a Rusia. Me refiero concretamente a las petroleras, sobre todo estadounidenses e inglesas. Exactamente, bueno, vamos a dar seguimiento a todo esto, pero yo quiero agradecer enormemente y dar nuestro abrazo siempre de admiración, cariño y solidaridad con San Juana Martínez. Querida San Juana, muy buenas tardes. Ella, ustedes lo saben, no necesita una presentación, pero bueno, ella tiene posgrado en la Universidad Complutense de Madrid, ha investigado asuntos relacionados con defensa de los derechos humanos, violencia de género, actividad terrorista, crimen organizado, corrupción, etcétera. Ustedes la conocen. Ella ha trabajado para el Diario de Monterrey, Canal 2 de Monterrey, para la revista Proceso, el periódico La Jornada, en fin. Querida San Juana, sabemos que hubo un juicio y que el amparo, el juez de distrito reconoce que las garantías del debido proceso te fueron vulneradas y que no te pudiste defender al no ser notificada sobre el juicio en el cual se te acusaba, se te señalaba por parte de Jesús Ortega. Te escuchamos con mucha atención, San Juana querida. Creo que ahorita estamos teniendo un problema con el enlace,
Pero, Bueno, valdría la pena decir. sí, Jorge, sí puedes hacer algún comentario. Sí, valdría la pena decir que Jesús Ortega es uno de los fundadores de la corriente de Nueva Izquierda, una de las tribus dentro del Partido de la Revolución Democrática, junto con el otro Jesús, por eso les dicen los chuchos, con Jesús Zambrano. Tengo entendido que está San Juan al aire. Exacto, y este juicio entablado desde 2013 por esta persona que comentabas, y ha dado un puntual seguimiento precisamente a artículo 19, a quienes también les enviamos un saludo. San Juana querida, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes, Celeste. Qué gusto estar con ustedes y con su auditorio. San Juana querida, el estatus de tu situación, ya que se te acaba de reponer, al parecer, con el amparo, tus garantías de debido proceso que te fueron vulneradas. ¿Nos pudieras compartir algo para saber el estatus y la situación en la que se encuentra todo esto, San Juana? Sí, cómo no, mira, realmente el proceso fue absolutamente irregular. El proceso judicial que entabla el señor Jesús Ortega, desde el principio, fueron estrategias pues un tanto sucias, se podría decir, porque primero interpone la denuncia en Monterrey, precisamente porque pues la ley es menos garantista que en el Distrito Federal en términos de libertad de expresión. Y luego, bueno, lo que nosotros queríamos era continuar el juicio en el DF, porque ahí están mis abogados de artículo 19. Entonces, lo que pretendíamos era precisamente esto, ¿no? Conseguir las garantías al debido proceso precisamente en el Distrito Federal. ¿Qué sucede? Que en el Inter de Monterrey al Distrito Federal extravían, entre comillas, el expediente. Mis abogados y yo no tuvimos conocimiento de qué pasó con ese expediente, nunca supimos dónde se radicó, nunca supimos qué iba a pasar, nunca fuimos notificadas. Parece ser que a partir de ahí llegó a un juzgado y nunca nos notificaron absolutamente nada, y de pronto aparece el señor Jesús Ortega en conferencia de prensa para anunciar que ha ganado una demanda por daño moral contra mí. Nos sorprendió muchísimo, como tú comprenderás, en ese momento lo denunciamos y inmediatamente artículo 19 para otorgarme la tutela de la justicia, pues buscamos en la justicia federal el amparo. Se admitió el amparo y pues finalmente, como tú bien has dicho, se me concedió. Esto quiere decir no que la sentencia quede nula, esa sentencia irregular, absolutamente irregular, porque el señor Jesús Ortega jugó solo en la cancha. Él fue medio delantero y portero, o sea, no permitió que yo me defendiera, precisamente por estas irregularidades del extravío del expediente, y la justicia federal finalmente pues reconoce que yo tengo derechos que como cualquier otro ciudadano, y que se vulneró mis garantías individuales, las garantías al debido proceso. Entonces no queda anulada la sentencia. Lo que va a suceder a continuación es que el procedimiento se repone totalmente desde el principio para yo tener pues ese derecho de defensa legítimo que todo ciudadano debe tener, ¿no? Y de acceso a la justicia. Son 4 años, querida Celeste. Exactamente, San Juana querida, y eso, ese daño moral es tremendo. Esa angustia, ese gasto, ese que te distraigan de tu trabajo, ¿no? Y sobre todo es importante para todos nosotros como mexicanos darnos cuenta que desgraciadamente muchas veces se gasta el tiempo en tener que defender algo que per se no debería de suceder, ¿no? Maestro Jorge Santa Cruz. Sí, gracias, Celeste. San Juana, muy buenas tardes. Yo quisiera brevemente que le des a nuestro público, al público de Voces del Periodista, el antecedente de este penosísimo caso
Mira, ayer hablábamos de los abusos y persecución en contra de otro periodista, de don Enrique Pastor Cruz Carranza, quien es el representante del Club de Periodistas de México en el estado de Campeche. Ahora hablamos de esta persecución en contra tuya. ¿Por qué no nos das un poquito de contexto, por favor? Sí, como no, con todo gusto. Mira, hace 4 años yo publiqué en el portal de noticias Sin un reportaje sobre la trata, el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual. Particularmente, pues investigué el caso del bar de Table Dance Cadillac, en donde se hizo una redada y pues se rescató mujeres en una situación muy penosa, muy triste, mujeres que habían sido torturadas sexualmente, explotadas durante años, algunas de ellas venezolanas, colombianas, latinoamericanas, mexicanas también. Y pues era un caso paradigmático para demostrar cómo las autoridades, hay una connivencia entre las autoridades y los traficantes de mujeres y niñas. Y claro, tuve acceso al expediente judicial, tuve acceso a las entrevistas que se le hicieron a las víctimas, y una de esas víctimas identificaba al señor Jesús Ortega como cliente. Esta noticia pues, puede haber sido una más de los políticos consumidores del sexo comercial, pero aquí lo más interesante era que la esposa del señor Ortega, la senadora Angélica de la Peña, era en este momento, y lo es todavía, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y estaba en este momento pugnando por la aprobación de una modificación en la ley contra la trata, que pues generaba mucha controversia, y según la ONG pues pretendía liberar o hacer las leyes más laxas para los tratantes, ¿no? Entonces, efectivamente, ese era un elemento importante a nivel noticioso, periodístico, de la investigación, y por eso se publicó tal cual. El señor Ortega se dijo mancillado en su honor, y bueno, argumentó que yo había dañado su imagen, ¿verdad? El rechazo que él recibía en las redes sociales, en la calle, en los medios de comunicación, lo atribuyó a mí, cuando en realidad, bueno, el señor Ortega ya tiene rato de ser un hombre muy cuestionado por los ciudadanos, ¿no? Particularmente por su posición política cercana al Pacto de México, ahora al frente, ¿verdad? Pero en aquel entonces, pues ya era un hombre muy cuestionado mediáticamente y por los ciudadanos. Pero él presentó en la denuncia, me denuncia por daño moral, como lo había dicho antes, en Monterrey, y presenta 700 páginas de las redes sociales donde lo insultan, o donde pues le reclaman proceder en una y otra cosa. Bueno, eso es lo que usó como una prueba de que él estaba sufriendo un daño moral a consecuencia más bien de la publicación de mi reportaje. San Juana querida, vamos a ir un corte, enseguida regresamos, ojalá puedas estar unos minutitos más con nosotros. No tardamos, queridos amigos, gracias. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. Cosas. Aquí lo grave, Celeste, maestros, amigos, es que con este tipo de acciones el Poder Judicial de la Federación lo que hace es acotar, si no es que censurar, limitar la capacidad del periodismo de investigación. Pero además hay una cosa importante, esto es importantísimo, ¿no? Lo que tú dices, perdón. Pero hay otra cosa que es evidente, y que qué bueno que en un juicio de amparo, o sea, que se le reconoce y se restituye. Qué bueno que se limitaron absolutamente, se le vulneraron sus derechos.
porque no se le informó, no se actuó con debido proceso. Esto es delicadísimo, maestro Rodolfo Sánchez. Lo que pasa es que hay un conflicto ahí de interés con la otra senadora, que es la de la iglesia, de la iglesia esta de, ¿cómo se llama? Esta iglesia muy famosa la de Colombia, la iglesia esta de... Ahorita se acuerda, si no para... ¿Mande? Con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de Ya para oficina irnos. 5512-5638. Continuamos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en ABC Radio de la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana. Gracias al Grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y a las frecuencias de La Pantera, queridos amigos. El maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, el maestro Rodolfo Sánchez Mena, parte fundamental del Consejo Editorial de Voces del Periodista. Estamos con la maestra, la profesora química farmacobióloga Roberta Orozco Hernández, y en la línea escuchamos a la maestra muy reconocida, Premio Nacional de Periodismo, pero además multipremiada en México y fuera de México, San Juana Martínez. San Juana, querida, te agradecemos enormemente tu confianza. ¿Qué más nos pudieras decir? Porque aquí, independientemente de lo que es importantísimo, que es el que no se coarte la libertad de expresión, sobre todo porque tú te basas en datos duros, ¿no? Y de acuerdo a tu trabajo, eso fue, o sea, fue una persona y tú estás documentando algo. Por otra parte, también aquí lo que está, es tremendo, es el hecho de que a ti se te haya violentado tus derechos fundamentales y que haya hecho algo de manera totalmente subrepticia, totalmente por debajo del agua y violentando tus garantías. Qué bueno que se te ha restituido tu derecho, pero finalmente es de retomar, es volver, y ahí es un daño moral muy fuerte también para ti. San Juan, te escuchamos. Sí, por supuesto, mi querida Selena, porque nosotros no tenemos más riqueza, más bien que nuestra legítima credibilidad. Ese es nuestro tesoro, entonces hay que defenderlo. Quiero decirte que esta lucha que estamos dando, la damos precisamente para el futuro, para marcar una jurisprudencia al respecto y no permitir que otros compañeros sufran este tipo de atropellos a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico. También, bueno, decirte que el señor Ortega ofreció retirar la denuncia en su momento, siempre y cuando yo le diera los nombres de las víctimas de trata. Evidentemente, tú sabes que estas mujeres pues son víctimas y como víctimas tienen derecho a la confidencialidad de su identidad para salvaguardar su seguridad. Claro. Entonces yo no estaba dispuesta a darle esos nombres y bueno, a continuación pues el señor Ortega procedió a denunciarme. Él también ha tenido una reunión con Artículo 19, solicitó esta reunión con el Consejo de Artículo 19 pues, para quejarse, para saber por qué me estaban deteniendo. Pues se le explicó que Artículo 19 es una organización de defensa de periodistas, precisamente de nuestras garantías, pues solamente estaba haciendo su trabajo al otorgarme esa protección como nos merecemos todos los periodistas de México. Así que, bueno, sabemos que es una lucha que va a continuar. Aún no tenemos claro si ellos van a ampararse o van a interponer un recurso. Todavía no sabemos porque no ha terminado este plazo que dan. Y bueno, Artículo 19 lo que hace en el boletín que dio a conocer ayer es ofrecerle, ¿verdad?, esa posibilidad al señor Ortega, ¿verdad?, culminarlo a que retire la denuncia y que pues permita que el ejercicio profesional de la libertad de expresión continúe sin ningún obstáculo ni hostigamiento judicial. Ojalá y así sea, y si no, pues se iniciará de cero este procedimiento
y pues seguiremos en la lucha, mi querida Selene, porque nos jugamos mucho los periodistas. Nosotros tenemos que sentar una jurisprudencia pensando en el futuro, pensando en que en México estas garantías de libertad tienen que estar absolutamente protegidas por la ley, por un marco legal que se tiene que respetar y también por esa libertad de ofrecer a nuestros lectores, a nuestro auditorio, pues la verdad de lo que ocurre en muchas investigaciones, en muchos casos. Tú misma has sido víctima de las amenazas, del hostigamiento, de varias, o sea, en realidad somos muchas y muchos los que hemos padecido estas amenazas y este hostigamiento precisamente porque en México no existe la voluntad política, la voluntad del gobierno de garantizar nuestra seguridad. No le conviene porque, sobre todo con los periodistas libres, independientes, pues que se sepa los lados oscuros, el lado que pretenden ocultar. Exactamente, San Juana querida, estamos contigo, estaremos al tanto, te abrazamos desde el Club de Periodistas de México, tú lo sabes, estamos contigo y daremos seguimiento a todo esto porque como bien lo dices, no es una persona, eres tú que eres una persona muy valiosa, pero también es lo que se traduce precisamente para el ejercicio periodístico. San Juana querida, te abrazo con cariño como siempre y seguiremos en contacto. Igualmente, un abrazo y gracias por la solidaridad, compañeros. Un abrazote, San Juana, querida. Y bueno, amigos, ustedes si mencionan Voces del Periodista, aquí hay 3 pases dobles, es otro tema, por supuesto, y agradecemos enormemente a San Juan y le mandamos un abrazo. 3 pases dobles para el sábado 2 de diciembre a las 7 de la noche para la obra La Bola en el Teatro El Galeón, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en Paseo de la Reforma y Campo Marte, sin número, junto al Auditorio Nacional, cerca de la estación del Metro Auditorio Línea 7. Así es que si ustedes llegan una media hora antes, nos llaman al 55 12 86 61, 55 12 86 69 al Club de Periodistas de México y nos dan sus nombres. Nosotros los pasamos, ustedes llegan media hora antes y pueden recoger sus 3 pases dobles. Jorge querido, tú como académico y como director académico del Club de Periodistas de México, sabes la importancia de la educación. Sabes de lo importante de lo que es el papel de un profesor y cómo marca y cómo impulsa y cómo fortalece a los jóvenes. En este caso, la maestra Roberta Orozco Hernández, la profesora que ella es química farmacobióloga, pero está impulsando, estudiando, trabajando mucho en ver los desafíos que hay para el siglo XXI en la educación. Entonces, yo te pediría también compartir esta inquietud que tenemos todos por acercarnos a nuestros profesores, al valor del académico y además a esta visión de siempre estar viendo de qué manera se puede impactar más en los jóvenes. Jorge, querido. Cómo no, muchísimas gracias, Celeste. Mira, platicábamos la maestra y este servidor de la importancia de que se forme de manera muy específica a los profesores del nivel de enseñanza medio y superior, sobre todo media superior. ¿Por qué? Porque es el punto donde se hace el nudo y donde se define finalmente si los jóvenes, si las jóvenes optan por el desarrollo de la licenciatura, el posgrado, en fin, si se quedan a nivel técnico, pero donde los alumnos se vuelven o debieran volverse ciudadanos activos, actuantes, conscientes y responsables. Y esa es la vertiente por donde está trabajando la maestra Roberta, ¿verdad? Exactamente, yo creo que es muy importante que nos compartas, profesora querida, precisamente cuáles son los retos, cómo romper barreras, qué hacer con una juventud de muchachos críticos que tienen acceso a las redes, que tienen acceso a información, a veces no es información, a veces no se sabe distinguir qué es propaganda, qué es información. Estamos en un mundo complicado, pero también muy rico. ¿Cuáles son los retos? Sí, buenas tardes, maestro Santa Cruz. Muchas gracias, Celeste querida. Y pues cuando maestro Sánchez Mena, Don Rodolfo Sánchez Mena.
Pues hablar de las voces de periodista de la educación, pues me resulta la voz, porque los temas que hemos tratado aquí son los parámetros para que me dice que tenemos mucho que trabajar. El papel del educador es fundamental. Ya hablábamos de los nuevos convenios, de que si tenemos el TLC. Quisiera mandarle a San Juana Martínez un abrazo desde aquí, desde la educación, volver a mirar esas situaciones que nos recuperan los valores en los estudiantes, como es en los derechos humanos, y que seguiremos trabajando. Mi apuesta es que tenemos que buscar, independientemente del modelo educativo que llevemos, es los profesores informarnos, conocer, saber qué es lo que podemos hacer. Resulta que en las voces del periodista le comentaba al maestro, cuando estábamos iniciando, que leyendo una nota del 24 de octubre en la jornada que dio un reporte de la UNESCO, nos decía que a los maestros siempre es el último de la lista, pero es al que se le pone la responsabilidad completa del fracaso educativo que se tiene, en general en todo el mundo. Pero no nada más son ellos. Sin embargo, decía ese reporte de la UNESCO, que está fundamentado apenas en el 2017, que sale el 24 de octubre, que hay 100 millones de analfabetas en el mundo. Entonces, cuando yo volteo a ver las cifras y lo que impacta la economía y todo para formar un modelo educativo, pues vemos que estamos en un modelo económico y con un modelo que tiene que implementarse en las aulas. ¿Qué hacer? Sentarnos a llorar, sentarnos a quejarnos. Yo creo que el ímpetu que debemos de tener es buscar las alternativas que nos lleven a recuperar estos valores y cómo poderlos transmitir a ellos. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos los estándares económicos al pertenecer a la OCDE, pues tenemos que hacer una reforma educativa y no discutir Queramos sobre o ella. no. Queramos o no. Estemos en ventaja o no, pero se Exactamente. tiene que hacer. Porque sí, también un poco las cifras que nos dieron Por la en el cuestión que PISA, nos imponen. ¿sí? Por la que Ajá. nos imponen, ya Ujú. está impuesta. ¿Qué Ujú. hacemos? O Sí. nos detenemos o avanzamos, pero con crítica. No podemos, ya decía Althusser, como un buen sociólogo de la educación, hay que, sí, bien es cierto que la educación es un reflejo y un fenómeno social y que reproducimos cosas de la misma sociedad, pero hay que hacerlo con la ventaja y la maravillosa oportunidad que tenemos de estar con jóvenes. Yo nada más conozco la educación media superior y entonces cuando yo veía las cifras de PISA, son las cifras que nos mandan, pues tenemos cifras drásticas en donde me mencionan que en ciencias los estudiantes tienen de 423, me parece el resultado, de la media 493 de la OCDE, y Singapur está en 500 y tantos. Entonces, ¿qué hizo Singapur para salir de eso que nosotros ahorita tenemos? Habría que analizar. Yo creo que le apostó mucho a la educación. Yo no quiero ni tengo conocimiento pleno en la política, pero una que tiene es que haya cero corrupción. Pero es fundamental. Así es. La educación para que no haya corrupción, a barrer las escaleras, mi querida maestra, de abajo para arriba, Para porque arriba. está complicado. Pero hay que hacerlo, por supuesto. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Sí, hay que barrer muchísimo. De abajo hacia arriba, porque Sí, pero yo creo que no nos podemos quedar estancados. estancados. Sí, maestro, ¿qué dice? Sí, lo que pasa es que el modelo educativo que nos metieron desde hace 30 años les dio al país un perfil de trabajadores maquileros. Exacto. O sea, lo que requieren no es gente formada en el conocimiento. ¿Sí? Lo que necesitamos es avanzar un poco hacia a la formación en el conocimiento. Si no avanzamos en el nuevo conocimiento, en la nueva ciencia, en la nueva tecnología, como lo ha hecho la India, por ejemplo, nos vamos a quedar peor. ¿Sí? Por eso nuestro país, pues en lo que se ha formado, pues es en trabajadores maquileros. ¿Sí? Y esa es la educación Desde para los tratados de maquileros. Bucareli, ¿no, Jorgito? Así es. 5638. Tal cual. Continuamos. Gracias, queridos amigos. Gracias por seguir con nosotros aquí en ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, el gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste y las frecuencias de la Cantera. Aquí el maestro Jorge Santa Cruz y el maestro don Rodolfo Sánchez Mena platicaban con nuestra queridísima maestra Roberta Orozco Hernández.
hablando de la necesidad de impulsar a los jóvenes, de ver cómo. Y en el corte comentaba el maestro don Rodolfo Sánchez Mena y el maestro Jorge Santa Cruz en intercambio de opiniones con la maestra, bueno, ¿en qué situación estamos? ¿Cómo se ha llevado a que en México la formación no parta del conocimiento, sino que haya maquileros, decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena? Hay que recordar simplemente, y lo decíamos poquito antes de entrar al aire, les digo los tratados de Bucareli. Simplemente desde ahí se dijo que no se quería tener un país que fuera industrial al sur de los Estados Unidos. Y ahí firmó el señor Álvaro Obregón, que 1923. qué barbaridad este personaje tan oscuro, simplemente a partir de haber aceptado y firmado estos tratados de Bucareli. Pero entonces hay un contexto muy difícil en el cual se nos ha impuesto una horma muy apretada, ¿no, maestro don Rodolfo? Sí, Nos así es, comentaba. decir, en realidad tenemos que ver al TLC como una ampliación de los acuerdos de Bucareli. Exactamente. ¿Sí? Es un acuerdo, los tratados de Bucareli fueron actualizados con el TLC y puestos al día de esa manera. Y entonces, pues lo que no nos permitieron en esa época un desarrollo de nuestra industria, aquí en este caso, lo que nos impusieron fue que con un sindicato controlado por la profesora Elvester Gordillo, bueno, pues se impusiera a los niños desde la primaria y en la educación media superior un modelo totalmente dominado para formar trabajadores para las maquilas. Plegados a esos intereses. Así es, Por Celeste. contenido. Además, muy rápido, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura es la que impone los planes de estudio a nivel básico. Y otra cuestión, cuando México empieza a reindustrializarse en el desarrollo estabilizador, concretamente los sexenios de Adolfo López Mateos y de Gustavo Díaz Ordaz, es como se viene el 68, provocado en mucho desde afuera, por ejemplo, la Agencia Central de Inteligencia. Exactamente. Aquí bien dice la maestra que el maestro no es responsable de los resultados de PISA. O sea, hay una realidad impuesta ya. Y entonces, ¿qué están haciendo alguna parte de trabajadores de la educación, de la herramienta que se tiene en las manos, como son los jóvenes, maestra querida, y que nos compartas porque tú eres una apasionada de este tema? Estás diciendo no son lo óptimo, pero a pesar de que no tenemos la posibilidad de cambiar esto, debemos de hacer algo con lo que tenemos, no nos podemos quedar quietos. Sí, es verdad que estamos y hacemos historia, como lo hemos estado comentando, en la UNAM, que es donde yo trabajo y donde he tenido la oportunidad de conocer grandes jóvenes y ahora grandes personas, pues es en donde vemos que hay una masificación, es verdad. También decían las cifras que México invierte un gran parte de su Producto Interno Bruto, es del 5%, pero mucho se ve en el salario. Sin embargo, el salario no se ve reflejado hacia el profesor. ¿Qué hace el profesor? Pero en el mundo el profesor no es bien pagado. Habría que ver que, ya leí las cifras, que un profesor de Singapur o de Finlandia, que tiene un mejor modelo educativo, estaban en un promedio a peso mexicano como de 25,000 a 35,000 pesos mensuales en promedio. Y en México hay una disparidad entonces en la formación, la actualización docente, porque también los salarios son muy dispersos o muy heterogéneos. Es decir, que lo que tenemos que hacer como docentes dentro del aula, yo me voy dentro del aula y no es que no me interese el resto, conozco el resto para actuar con lo que yo tengo ahí dentro. Y esos jóvenes y formar a mis compañeros profesores. Yo creo que si nos formamos, conocemos, ¿qué podemos generar? Mentes que hablen, voces que critiquen, voces que actúen, voces que de verdad hagan propuestas para que quitemos esta inequidad, esta falta de derechos que son los que nos están invadiendo. Estas situaciones de las redes sociales son buenísimas, pero también habría que ver hasta dónde. Los valores para mí es la parte más importante que debemos de recuperar dentro del aula. Las disciplinas son el pretexto para que uno como docente tenga que hacer esta situación de englobar el conocimiento. ¿Por qué?
Si yo no tengo valores, no tengo ética, no tengo moral, no tengo gusto, no tengo motivación, y en este momento nuestros jóvenes, sobre todo los de bachillerato, están pasando por crisis muy fuertes en lo que se refiere a todas sus emociones y motivaciones. Exactamente, y todo esto, como decíamos, queridos amigos, maestro Jorge Santa Cruz, que fue primero la gallina o el huevo. Obviamente sabemos que son jóvenes que vienen de hogares con problemas económicos, por lo que deriva precisamente de lo que decía el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, cómo se ha ido depredando la educación. Maestro Jorge Santa Cruz. Celeste, a la par de que se desmonta el modelo del desarrollo estabilizador, comienza a desmontarse el honor, el respeto y el honor a la bandera, a los símbolos patrios, etcétera. Es simultáneo. Por otro lado, lo mencionan ambas y lo mencionan muy bien. Además, necesitamos que nuestros docentes estén capacitados para entender el microuniverso que representa cada alumno, porque la mayoría de ellos tiene problemáticas personales bastante severas. Exacto. Entonces ya no nada más hay que ver el aspecto económico, perdónenme, el aspecto educativo, el aspecto pedagógico, el aspecto, en fin, humanístico, hay que ver el aspecto personal, volvernos los profesores verdaderos mentores de los jóvenes. Exactamente. Pero eso lo Maestra logramos querida. con una formación desde ese punto de vista. Si yo tengo como profesor es complicado, porque muchos profesores tienen 40 horas frente al grupo, tienen 2 horarios laborales. Es una situación económica muy compleja, pero si yo me quedo en esto complicado, ya no me puedo mover. Es una propuesta porque tenemos que avanzar, no a paso lento, pero yo creo que va a ser un gran paso que sigamos pues pasando la estafeta a nuestros jóvenes que tienen un porqué conocer, pero con emoción, con motivación. Hay documentos que nos pueden establecer cómo motivar a un joven. Yo le puedo hablar de química, soy química, y le puedo hablar de las moléculas, cosas tan abstractas, pero él realmente, ¿qué le interesa? Y a su vez la química es un pretexto excelente para motivarlo y para emocionarlo. ¿Para qué? Para que pueda exigir a través de es un vínculo, que es una coyuntura importante. A los 15, 16 años, un estudiante que ahora le dice Nini, que a mí me parece irrespetuoso, pero estamos en una situación diferente, en una economía diferente, y en un momento en donde le llama Bauman, en una sociedad líquida, que también habría que cuestionarla, pero en toda esa inmediatez que ahora los jóvenes quieren, ¿no? Exacto.